El tema que envuelve la relación entre Anabel Dueñas, Rocío Carrasco y Fidel Albiac sigue generando un sinfín de comentarios y especulaciones en distintos espacios, tanto en redes como en programas especializados en el mundo del entretenimiento. Aunque se ha hablado bastante de ello, considero interesante aportar una nueva perspectiva, sobre todo después de haber escuchado con detenimiento un reciente directo que realizó mi compañero Mike Vasco en su canal. Personalmente, me ha parecido una transmisión bastante enriquecedora y reveladora. Y es que, aunque no solemos traer con frecuencia contenidos de Mike a este espacio, en ocasiones surgen detalles que merecen ser resaltados. Por ello, una vez terminéis de ver este vídeo, os animo a pasaros por su directo si os interesa profundizar más en el tema. Hace un tiempo ya habíamos comentado algunos aspectos de este asunto, especialmente lo que respecta a las informaciones ofrecidas por Jesús Manuel Ruiz, quien abordó el controvertido episodio relacionado con una gasolinera, tema que fue expuesto en el canal de YouTube de Es Diario. Sin embargo, lo que verdaderamente ha captado mi atención en los últimos días es cómo se han ido conociendo nuevos datos en torno a la compleja situación que atravesó Anabel Dueñas, especialmente a raíz de su vinculación con el entorno más cercano de Rocío Carrasco y su pareja, Fidel Albiac. Según lo que expuso Mike en su directo, que, insisto, recomiendo escuchar con detenimiento, la situación de Anabel Dueñas parece haber sido mucho más delicada de lo que inicialmente se pensaba. Al parecer, cuando aceptó participar en el musical impulsado por Rocío Carrasco y Fidel Albiac, se le habría planteado un contrato con cláusulas bastante sorprendentes. Entre las condiciones, se le exigía trasladarse a vivir con ellos, cortar por completo los lazos con sus amistades y poner fin a su relación sentimental, la cual, cabe recordar, llevaba años consolidada. Si bien a simple vista puede parecer exagerado, lo cierto es que existen testimonios y documentos que respaldan esta versión. Resulta llamativo pensar que, en un marco laboral formal, semejantes condiciones serían consideradas totalmente irregulares y estarían lejos de ajustarse a la normativa vigente en España. Es más, sorprende que no se haya producido una intervención por parte de la Inspección de Trabajo, puesto que nos encontramos ante unas circunstancias que, en cualquier otro contexto, habrían desencadenado un expediente sancionador. No obstante, como suele ocurrir en este tipo de entornos mediáticos, la controversia se trasladó a los platós de televisión y a las tertulias de la prensa del corazón, donde se debatió abiertamente sobre lo ocurrido. Es importante recordar que, según lo que se ha contado, todo comenzó cuando Fidel Albiac conoció a Anabel Dueñas en casa de María Teresa Campos. Allí, supuestamente, le propuso participar en el proyecto musical, pero con la condición de que se integrara plenamente en su entorno personal, hasta el punto de quedar prácticamente aislada en la urbanización de Valdelagua. A partir de ese momento, poco o nada se supo públicamente de Anabel, lo que alimentó aún más las sospechas y rumores. Otro elemento que añade complejidad a este relato es el hecho de que, en aquella época, finales de 2020, Rocío Carrasco mantenía un distanciamiento total con su familia. De ahí que, cuando comenzaron a circular las informaciones sobre el supuesto aislamiento de Anabel Dueñas, las reacciones no se hicieron esperar. Figuras como Amador Moedano, Rosa Benito, Gloria Camila y José Ortega Cano fueron abordadas por los periodistas para conocer su opinión. La incredulidad fue unánime. Gloria Camila, por ejemplo, llegó a mostrarse visiblemente divertida en la calle cuando fue preguntada sobre el asunto, dejando claro que ni ella ni su entorno daban crédito a lo que se estaba comentando. Además, las informaciones difundidas no se basaban únicamente en rumores. Los programas especializados en crónica social, como Socialité, aportaron audios y testimonios de personas cercanas a Anabel Dueñas que corroboraban la versión de su aislamiento. Uno de los testimonios más contundentes fue el de Anabel Pantoja, quien en su día fue una de las amigas más íntimas de Anabel Dueñas. Pantoja relató que, tras la incorporación de Anabel al proyecto impulsado por Fidel Albiac, su relación de amistad se enfrió abruptamente hasta desaparecer por completo. Según explicó, Anabel quedó absorbida por la dinámica de Valdelagua y nunca volvió a ponerse en contacto con ella. Por supuesto, como era de esperar, no han faltado quienes han intentado desacreditar esta versión de los hechos, hablando incluso de conspiraciones contra Rocío Carrasco. Sin embargo, resulta difícil negar la existencia de los audios y declaraciones públicas que se ofrecieron en su momento. Pretender que todo sea fruto de una manipulación coordinada por parte de antiguos amigos y periodistas parece, como mínimo, una tesis poco verosímil. Otro aspecto que resulta sorprendente es la justificación que se habría dado para imponer tales condiciones a Anabel. Según se cuenta, la exigencia de trasladarse a vivir con ellos se debía a la supuesta necesidad de prolongar los ensayos hasta altas horas de la madrugada, dado el enorme reto que suponía imitar la voz de Rocío Jurado. No obstante,
es evidente que esta explicación no resulta convincente para muchos. ¿Acaso era necesario romper con sus amistades y pareja para poder participar en el proyecto? ¿Era imprescindible trasladarse a Valdelagua bajo esas condiciones? En cualquier caso, lo cierto es que esta situación no pasó en absoluto desapercibida y terminó generando un auténtico revuelo en los medios de comunicación, tanto en televisión como en prensa escrita y plataformas digitales. La historia, por su carga emocional y sus tintes casi de thriller, caló rápidamente entre el público, que no tardó en hacerse eco de los detalles más llamativos. Las tertulias especializadas en el mundo del corazón dedicaron horas de debate a intentar esclarecer qué había sucedido realmente, y las redes sociales se llenaron de comentarios, hipótesis y teorías de todo tipo. Fue un fenómeno mediático en toda regla. Los familiares de Rocío Carrasco, al ser cuestionados por los periodistas que acudían a buscarlos en la calle, en eventos públicos o incluso a las puertas de sus domicilios, mostraron una mezcla de asombro e incredulidad. Algunos de ellos no podían ocultar su estupefacción ante lo que estaban escuchando. Resultaba difícil dar crédito a la idea de que una persona hubiera podido verse atrapada en una situación tan inusual en el marco de un proyecto artístico. Hubo incluso quienes no pudieron evitar tomarse el asunto con un cierto sentido del humor, dada la dimensión casi surrealista que había alcanzado la historia en cuestión de días. De hecho, las imágenes de Gloria Camila riendo abiertamente ante las preguntas de los reporteros se convirtieron en virales, ilustrando a la perfección el desconcierto que imperaba incluso dentro del entorno más cercano de Rocío Carrasco. Otros miembros de la familia, como Amador Moedano o Rosa Benito, optaron por expresar su sorpresa con palabras más cautas, pero igualmente dejaron claro que desconocían por completo que algo así pudiera estar ocurriendo. Para ellos, como para buena parte del público, todo esto parecía sacado más de un guión de ficción que de la vida real. En definitiva, el caso de Anabel Dueñas ha terminado erigiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo ciertas dinámicas dentro del mundo del espectáculo pueden derivar en situaciones sumamente controvertidas, donde las líneas que separan lo profesional de lo personal acaban desdibujándose peligrosamente. No es la primera vez que se producen historias de este tipo en el ámbito del entretenimiento, pero pocas veces se había visto un caso que reuniera tantos ingredientes para captar la atención mediática. Un entorno cerrado, contratos con cláusulas discutibles, aislamiento, ruptura de vínculos personales y un trasfondo de gran carga emocional. Lo más complejo de este asunto es que no siempre resulta sencillo discernir qué parte de la historia corresponde a hechos verificados y cuál a versiones interesadas o incluso manipuladas. En el universo mediático actual, donde la velocidad de la información a menudo prima sobre su veracidad, el riesgo de que los relatos se distorsionen es alto. Sin embargo, en este caso concreto, existen elementos objetivos que no pueden ser fácilmente descartados. Los audios difundidos, las declaraciones de personas del entorno de Anabel Dueñas y los testimonios recogidos en programas de investigación aportan indicios sólidos de que, como mínimo, algo extraño ocurrió. Por otra parte, tampoco puede pasarse por alto que esta historia plantea preguntas importantes sobre la forma en que se gestionan ciertos proyectos artísticos y las condiciones que se imponen a los participantes. ¿Dónde están los límites aceptables? ¿Hasta qué punto es legítimo exigir una implicación personal tan extrema en un contexto profesional? Son cuestiones que deberían ser motivo de reflexión para todos los implicados en el sector. Por mi parte, os invito a seguir explorando este asunto con espíritu crítico y mente abierta. El caso está lejos de haberse cerrado y todavía quedan muchas aristas por explorar, muchos cabos sueltos que podrían ofrecer nuevas claves para comprender en profundidad lo sucedido. Y si queréis escuchar un análisis más detallado, completo y matizado, os recomiendo encarecidamente que os paséis por el directo de Mike Vasco. Su visión aporta elementos muy interesantes que enriquecen el debate. Creo que es importante seguir aportando información y puntos de vista diversos, para que entre todos podamos construir una imagen más completa y veraz de una historia que, por el momento, continúa generando preguntas y manteniendo encendida la atención de muchísima gente. Resulta particularmente llamativo el hecho de que Anabel Pantoja, pese a haber mantenido durante años una relación muy cercana con Anabel Dueñas, no fuera siquiera invitada al estreno del musical que tanta repercusión acabó teniendo. Para quien conocía de cerca esa amistad, este gesto no podía pasar desapercibido. Fue un detalle que dejó perpleja a Anabel Pantoja, que en su momento ya había advertido de comportamientos extraños que se producían en el entorno personal de Rocío Carrasco y Fidel Albiach. Sin embargo, pese a que meses antes había compartido públicamente informaciones relevantes, cuando se lanzó el controvertido documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, que para muchos no fue más que una maniobra para solventar deudas fiscales y servir de sustento económico a Fidel y a Anabel Dueñas, Anabel Pantoja optó por el silencio.
Lo que había sido una denuncia abierta se convirtió, de repente, en una omisión consciente. Este matiz es importante y ha sido subrayado por Mike Vasco en su análisis, ya que pone de relieve una cuestión de fondo que no debería ser ignorada. No fueron pocas las personas del entorno de Rocío Carrasco que conocían a la perfección situaciones anómalas que se daban en su matrimonio con Fidel Albiach. Entre ellas, este episodio concreto vinculado a la figura de Anabel Dueñas. Y lo inquietante es que, cuando resultaba incómodo hablar, se eligió callar. Cuando mirar a otro lado parecía la opción más conveniente, así se hizo. Esta actitud, inevitablemente, acarrea consecuencias. Porque el silencio también puede ser cómplice, y contribuir a perpetuar dinámicas que de otro modo podrían haberse frenado. Por ello resulta pertinente preguntarse, ¿por qué personas como Anabel Pantoja, que en su momento denunciaron ciertas irregularidades, guardaron silencio cuando más falta hacía que la verdad saliera a la luz? No es una cuestión menor. Se trata de un ejemplo claro de cómo determinadas personas eligieron proteger sus intereses personales o profesionales, dejando en el camino a quienes resultaban perjudicados por ese mutismo selectivo. Y este patrón de comportamiento no es exclusivo de Anabel Pantoja, se repite en otros testimonios que han salido a la luz en los últimos meses. El caso de Mercedes Durán aporta más luz a este panorama tan opaco. Amiga íntima de Anabel Dueñas y también integrante del grupo musical Super Singles, Mercedes relató su experiencia de primera mano. Tras dar a luz, decidió tomarse un tiempo para dedicarse a su familia, dejando temporalmente su actividad profesional. Fue entonces cuando, de forma repentina y sin previo aviso, Anabel Dueñas también abandonó el grupo, coincidiendo con su incorporación al círculo cerrado de Fidel Albiach y Rocío Carrasco. Lo que siguió a esta decisión fue una ruptura total con sus amistades de siempre, incluida Mercedes, que se quedó perpleja ante el cambio radical de comportamiento de quien había sido una amiga cercana. El testimonio de Mercedes es revelador. Según contó, tras la entrada de Anabel en el entorno más íntimo de Rocío y Fidel, se produjo un aislamiento deliberado. Anabel dejó de mantener contacto con sus amistades y con buena parte de sus familiares. Esta actitud no puede atribuirse al azar ni a una mera evolución personal. Responde, según quienes la conocían, a una estrategia de desvinculación impulsada desde ese núcleo cerrado, con el objetivo de controlar cada aspecto de la vida de Anabel Dueñas. No estamos hablando de suposiciones vagas. Hay pruebas, hay testimonios, hay audios que lo corroboran. Sin embargo, pese a la contundencia de estos elementos, todavía hay quienes se empeñan en calificar todo este relato como una conspiración orquestada contra Rocío Carrasco y su entorno. Pero es necesario insistir. No se trata de teorías sin fundamento. La secuencia de hechos es demasiado coherente y está respaldada por numerosas voces que han decidido hablar, aun a riesgo de enfrentarse al aparato mediático que protege a Rocío Carrasco y Fidel Albiach. Basta con revisar lo ocurrido en 2020, cuando Anabel Dueñas rompió abruptamente con su círculo más cercano para trasladarse a lo que muchos han descrito como una suerte de aislamiento en el entorno controlado por Fidel. Las declaraciones de Mercedes Durán y otros allegados lo dejan claro. Hubo un proceso de distanciamiento forzado que no puede explicarse únicamente por razones personales o profesionales. Por otro lado, resulta igualmente revelador el retrato que Mercedes Durán hace de la personalidad de Anabel Dueñas. Según su testimonio, se trataba de una persona caracterizada por una ambición desmedida y una profunda envidia hacia el éxito ajeno. Estas cualidades, que ya se habían manifestado durante su paso por Operación Triunfo, donde protagonizó episodios de acoso hacia Virginia Maestro, la eventual ganadora, no hicieron sino acentuarse con el tiempo. De hecho, Mercedes describe a Anabel como alguien taimado y manipulador, capaz de proyectar una imagen amable en público mientras actúa con total falta de transparencia en sus relaciones personales. Este comportamiento habría sido determinante en la ruptura de sus amistades. Según Mercedes, Anabel tenía por costumbre ocultar sus verdaderos planes y proyectos, precisamente para evitar que quienes la rodeaban pudieran competir con ella o anticiparse a sus movimientos. Esta actitud, unida a su ambición desbordada, explica en parte por qué tantas relaciones personales quedaron rotas tras su integración en el entorno de Rocío Carrasco. Y aquí es donde cobra pleno sentido la denuncia de quienes han decidido hablar. No estamos ante simples malentendidos ni ante enemistades triviales. Estamos ante un patrón de conducta que responde a dinámicas muy concretas de aislamiento y control. Por todo ello, resulta verdaderamente difícil de entender que, a estas alturas, todavía existan voces que insistan en minimizar o incluso en negar por completo la veracidad de los testimonios que han salido a la luz. La realidad es que los hechos, en su mayoría documentados y respaldados por relatos coincidentes, están ahí, accesibles para todo aquel que quiera conocerlos con mente abierta y espíritu crítico.
No se trata de versiones aisladas o contradictorias, sino de un conjunto coherente de testimonios que, además, han sido confirmados por diferentes fuentes con conocimiento directo de la situación. La acumulación de pruebas es, en este sentido, abrumadora. Resulta sorprendente, por tanto, que pese a esta evidencia tangible, algunas personas sigan aferrándose a narrativas que buscan sembrar la duda o restar importancia a lo que claramente constituye un caso digno de atención y análisis. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre algo así en el complejo y, a menudo, turbio mundo del espectáculo y la farándula. En este ámbito, los intereses personales, las alianzas estratégicas y las lealtades mal entendidas suelen entrelazarse de tal modo que terminan por distorsionar la percepción de la realidad. Cuando hay dinero, reputación o influencia en juego, la verdad pasa a menudo a un segundo plano, eclipsada por discursos construidos para proteger determinadas posiciones o para encubrir comportamientos que, de ser expuestos a la luz pública, resultarían profundamente incómodos para quienes los protagonizan o para quienes se benefician de ellos. Y este caso concreto no escapa a esa lógica. El papel que ha jugado el silencio de figuras como Anabel Pantoja en todo este entramado no es en absoluto menor. Su decisión de callar cuando habría sido fundamental hablar, de mirar hacia otro lado cuando la situación requería valentía y claridad, solo ha contribuido a reforzar la opacidad que envuelve este asunto. No se trata aquí de juzgar las motivaciones personales que puedan haber llevado a alguien a optar por el silencio. Miedo, intereses profesionales, presión social, incluso amistad o lealtad mal entendida, sino de señalar el efecto que esa omisión ha tenido en el desarrollo de los acontecimientos. Cada voz que se ha callado ha sido un ladrillo más en el muro que protege una verdad incómoda. Cada testimonio silenciado ha facilitado que las dinámicas de manipulación y control que subyacen en esta historia hayan podido perpetuarse sin una oposición real. Y es precisamente esta dimensión de manipulación, de control sutil pero implacable, de ruptura calculada de lazos personales, la que emerge con fuerza al analizar en detalle los relatos de quienes han decidido, pese a todo, alzar la voz. Lo que se perfila no es simplemente una historia de desencuentros personales o de malentendidos puntuales. Es, más bien, un entramado inquietante en el que ciertas personas parecen haber sido deliberadamente aisladas de su entorno previo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, para ser absorbidas en un círculo cerrado, donde el control sobre sus actos y sus palabras se ejerce de manera constante y meticulosa. Un entorno que, lejos de ofrecer apoyo genuino o protección emocional, parece haber instrumentalizado a sus miembros en función de intereses ajenos a su bienestar personal. En este contexto, resulta particularmente revelador observar cómo cada nuevo testimonio que sale a la luz, cada relato de amistad rota, cada narración de distanciamiento forzado, cada descripción de actitudes manipuladoras, no hace sino reforzar la convicción de que detrás de este entramado hay mucho más de lo que se ha querido admitir públicamente. La consistencia de estos relatos, su coincidencia en aspectos clave, la forma en que complementan y refuerzan unos a otros, dibujan un cuadro demasiado coherente como para ser descartado como una mera conspiración fabricada por detractores sin fundamento. Sin embargo, y pese a todo ello, aún queda un sector que insiste en sostener que todo esto no es más que un montaje mediático, un intento malicioso de desacreditar a determinadas figuras públicas. Es una postura que, más allá de su aparente ingenuidad, cumple una función clara: proteger ciertos relatos oficiales y preservar la imagen pública de quienes podrían ver seriamente comprometida su reputación si la verdad completa llegara a conocerse. Pero aquí es donde cabe plantear una reflexión que considero ineludible. ¿Podemos, en conciencia, seguir aceptando esa narrativa simplista y despectiva frente a un cúmulo de evidencias que apunta claramente en otra dirección? ¿Podemos seguir ignorando las voces de quienes han sufrido directamente las consecuencias de este entorno tóxico y manipulador? El tiempo, como siempre, será el juez definitivo. Y quizás sea cuestión de tiempo que la verdad, completa y sin filtros, termine por abrirse paso a través del denso manto de silencios, omisiones y discursos interesados que aún la ocultan. Hasta entonces, corresponde a cada uno de nosotros decidir si queremos seguir aferrados a relatos cómodos y prefabricados, o si estamos dispuestos a mirar de frente una realidad mucho más compleja e incómoda, pero también más honesta y necesaria.